Doc, Jerry y Gordon, hace ya algunas décadas, entendieron algo y desde una nueva conciencia empezaron a poner sus visiones en acción, con una visión holística que une la ecología, la economía y la ética. Por esto hoy están aquí ellos, porque sus experiencias pueden ayudarnos a abrir nuestras mentes y a despertar nuestros corazones. Quien cree que el crecimiento económico puede seguir para siempre en un mundo finito, ¿es un loco o un economista? A largo plazo, la economía y el medio ambiente son lo mismo. Si algo es antiambiental, es antieconómico. Debemos reorientar nuestras economías al uso de fuentes energéticas locales, en pequeña escala y no contaminantes, que no disminuyan la biodiversidad, ni alteren el clima o reduzcan la belleza en nuestras vidas. El cambio climático realmente es la expresión pura del fracaso de nuestra tecnoindustrial, crecimiento por siempre, modelo económico que está realmente empujando el mundo hacia el abismo. Y el otro es la crisis de extinción. Yo estoy usando constantemente estos dos estándares, índices, para ver cómo una civilización, en sentido macro, cómo estamos haciendo la cosa, bien o mal. ¿Aprenderemos a vivir con la idea de que lo que es bueno para el mundo es bueno para nosotros? Debemos aprender rápidamente y enseñar a nuestros hijos cómo compartir el planeta con otras especies, pues nuestra economía depende de la biodiversidad. Nuestra vida depende de la biodiversidad y nuestro futuro depende de la biodiversidad. Formal recognition that all economic activity is embedded in nature and that there are strict limits of the Earth's carrying capacity. These represent absolute boundaries that humans cannot exceed without endangering human and planetary survival. All economic planning has to start there. Para nuestro bien y el de las futuras generaciones, os invito a volver a soñar, a construir una isla mejor y recuperar nuestra capacidad de asombrarnos y amar. El amor es la fuerza más sutil del mundo, la solución a todos nuestros problemas. El amor es la respuesta a todas las preguntas. Y termino con unas palabras del científico canadiense David Suzuki. Dice: veo en el futuro un mundo en el cual entendemos que toda la vida está relacionada con nosotros y la tratamos con gran humildad y respeto. También nos veo como criaturas sociales y cuando miro atrás y pregunto cuál es nuestra base fundamental como criaturas sociales, la respuesta es el amor. Yo no podía creerlo porque parece muy hippie. Pero el amor es la fuerza que nos hace completamente humanos. Para esta nueva isla vamos a necesitar una nueva bandera. Muchas gracias.